Bueno, a continuación vamos a resolver un ejercicio donde vamos a aplicar el teorema de Pitágoras para solucionar una situación problema. Dice aquí, una parcela de terreno rectangular dispone de un camino en kilómetros, segmento discontinuo que se mira en la figura, que lo atraviesa según se muestra en la siguiente imagen. Calcula la distancia del camino, el área y el perímetro de la parcela o finca. Bueno. Entonces aquí lo primero que debemos hacer es simplificar estas expresiones o estos valores, 6 raíces de 32 kilómetros y 80 raíces de 50. Entonces esto lo podemos escribir como 6 raíces de 32, lo podemos escribir como el producto de 16 por 2. La raíz de 16 sería 4, ese 4 sale a multiplicar al 6, 6 por 4, raíces de 2. Por lo tanto, este lado mide 24 raíces de 2 kilómetros. Y 80 raíces de 50 lo podemos expresar como 25 por 2. La raíz de 50 se puede expresar como 25 por 2. La raíz de 25 sería 5, por lo tanto, 80 queda multiplicado por 5, que es la raíz de 25, y dentro de la raíz queda el 2. 80 por 5 nos daría 400 raíces de 2 kilómetros. Entonces ya tenemos que los lados miden, el de acá arriba también mide 400 raíces de 2 kilómetros y este lado también mide 24 raíces de 2 kilómetros. El perímetro, por lo tanto, es igual a la suma de todos los lados. Como estos números, 400 raíces de 2, 24 raíces de 2, 400 raíces de 2 y 24 raíces de 2 tienen la misma cantidad, simplemente sumamos los coeficientes 400, 24, 400 y 24. Eso nos daría 848 raíces de 2 kilómetros. Ese sería el perímetro. Si nosotros en este contexto matemático vamos a calcular la raíz, el perímetro, pues lo escribiríamos así la respuesta. Pero ya en contexto real, hablando que si yo voy a comprar cierta cantidad de material para acercar esa parcela, pues debería calcular la raíz de 2. Entonces vamos a calcular esa raíz de 2. Entonces aquí colocamos la cantidad que está dentro de la raíz y acá vamos a calcular su raíz. Entonces todo lo que encontremos acá se va a llamar residuo y lo que encontremos acá es la raíz cuadrada. La vamos a hallar con 3 cifras significativas, o sea, con una parte entera y 2 decimales, y la última cifra la vamos a aproximar. Por lo tanto, vamos a buscar aquí en esta raíz un número que cumpla la siguiente condición. Un número que multiplicado 2 veces por sí mismo me dé cercano a 1. En este caso, usted empieza a buscar en las tablas de multiplicar, dice 1 por 1, 1, 2 por 2, 4. Entonces, está entre 1 y 2, o está en ese rango. No puede ser 2 porque 2 por 2 me daría 4. Y entonces tiene que ser en este caso el 1. 1 por 1 me da 1. Lo escribimos acá y se lo restamos a 2. Eso nos sobraría 1. Hemos encontrado la raíz entera de 2. Entonces ahora vamos a calcular los decimales. A partir de aquí vamos a escribir la coma porque aquí ya no hay ningún número. Entonces vamos a aumentar 2 ceros. Duplicamos el valor de la raíz, que en este caso el doble de 1 es 2. Vamos a tapar un cero de los que están acá y vamos a dividir lo que nos sobra, 10 dividido entre 2. Ustedes dirían que 10 dividido para 2 me alcanza 5. Pero entonces, ¿qué pasa si yo coloco el 5? Pues coloquemos el 5 acá. 5 se coloca acá, también se coloca aquí y se multiplica por 5. 5 por 5 me daría 25, llevo 2, 5 por 2 me daría 10 y 2, 12. Resulta que aquí al restar me va a dar un número negativo en el residuo y al darme un número negativo no podría calcular la raíz de un número negativo. Por lo tanto, no me puede alcanzar a 5. Entonces lo que debo hacer es disminuirle una unidad a este 5, bajarlo a 4. Entonces lo bajamos a 4, escribimos el 4 arriba en la raíz, también lo escribimos aquí en el renglón y multiplicamos por el mismo valor encontrado. 4 por 4 nos daría 16
llevaría una, 4 por 2, 8 y una 9. Se lo restamos a este 100 y lo que nos dé es el residuo. Aquí 0 menos 6, este le pide al 0, este le pide al 1, este queda en 10, esto nos daría 4, se quedaría en 9, 9 menos 9, 0. Primer decimal encontrado sería 4. Segundo decimal, volvemos a aumentar dos ceros, duplicamos el valor de la raíz que sería 28 y volvemos a hacer el mismo procedimiento. Tapar una de las cifras de acá del residuo, tapamos este 0 y solo dividimos el número que queda. 40 dividido entre 28, pues me alcanzaría solamente a una. Entonces, como me alcanza a una, ese 1 lo escribimos aquí, lo escribimos acá abajo y multiplicamos también por 1. Hacemos esa sustracción, nos quedaría aquí 9. Este, como le prestó, quedó 9 menos 8, 1. Y este nos quedaría 3 menos 2, 1. Volvemos a aumentar dos ceros aquí. Duplicamos la raíz, que en este caso el doble de 1,41 sería pues 2,82 sin la coma. Simplemente multiplicar por 2. Y nuevamente hacemos lo mismo. Podemos tapar una cifra acá y dividir 1190,82. O si prefieren, podemos dividir entre el 2 y tapar acá tres cifras. O sea, podríamos hacer esto. Dividimos entre dos cifras acá, pero tapamos 3. Entonces, 11 para 2 nos alcanzaría 5. Entonces, si colocamos aquí el 5, también colocamos ese 5 acá y por 5. 5 por 5 nos daría 25. Llevo 2, 5 por 2, 10 y 2, 12. Llevo 1. 5 por 8, 40 y 1, 41. Llevo 4. 5 por 2, 10 y 4, 14. Se nos pasaría si restamos menos 14.000 a 11.000. Nos daría un número negativo. Recuerden que dentro de la raíz pues nunca nos puede dar un número negativo en el residuo. Entonces borramos y bajamos una unidad. En vez de 5 vamos a bajarle a 4. 4 aquí, 4 acá y multiplicamos por 4. 4 por 4, 16. 4 por 2, 8 y una 9. 4 por 8, 32. Llevo 3. 4 por 2, 8 y 3, 11. Y esto sí lo podemos restar porque es menor que ese número. Aquí nos daría 10, nos daría 10 menos 6, 4. Este nos quedó en 9 menos 9, 0. Este no, nos quedó en 8, 8 menos 2, 6. Y aquí 0 y 0. Y si queremos podemos seguir sacando decimales. Pero vamos a solo trabajar con tres cifras significativas, o sea, con 1.41. Por lo tanto, voy a ver si puedo aplicar las reglas de redondeo. Las reglas de redondeo me dice que debo redondear si es mayor que 5. Si es un número mayor que 5, siempre se redondea. Y si es menor que 5, se deja como está. Entonces, en este caso, como el 4 es menor que 5, la raíz de 2 aproximadamente, entonces me quedaría así. 848 multiplicado por 1,41 aproximado. Y hacemos esa multiplicación y eso nos va a dar un valor aproximado. Vamos a ver, acá le hicimos 848 por 1,41 nos daría 1195,68. Aproximadamente ese sería el perímetro de la parcela, 1195,68 kilómetros. Ya hemos calculado el perímetro, vamos a calcular ahora sí el área. Sabemos que los lados, este nos dio 24 raíces de 2 y este nos dio 400 raíces de 2. Por lo tanto, el área simplemente es igual a lado por lado, como es un cuadrilátero, se multiplican las medidas de sus lados. 24 raíces de 2 multiplicado por 400 raíces de 2 kilómetros. Esto nos va a dar en kilómetros cuadrados, pues kilómetro por kilómetro, kilómetro cuadrado. Al multiplicar 24 por 400, pues simplemente multiplicaremos 4 por 4, 16. 4 por 2, 8 y 1, 9. Aumentamos dos ceros. Y raíz de 2 por raíz de 2 nos daría raíz de 4. Multiplicamos así, ¿no? Raíz de 2 por raíz de 2 y 24 por 400, 9600. Y esto nos da kilómetros cuadrados, porque son kilómetro por kilómetro, kilómetro cuadrado. En este caso el área nos daría 9600 por 2, porque la raíz de 4 es 2 y esta área nos daría 19.000
200 kilómetros cuadrados. Esa sería la dimensión del área de esa parcela. ¿Qué nos falta encontrar? Nos falta encontrar o determinar la longitud del camino. Ya habíamos determinado que los lados eran 24 raíces de 2 y 400 raíces de 2. Y también debemos tener en cuenta el teorema de Pitágoras. Entonces aquí el teorema de Pitágoras nos dice que la suma del cuadrado de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Entonces aquí el camino diagonal, el que está punteado, es nuestra hipotenusa. Este es h. Debemos calcular el valor de esa hipotenusa. Utilizando el teorema de Pitágoras, los catetos en este caso serían los lados 400. Esto forma el ángulo recto. Mire, aquí se alcanza a visualizar un triángulo rectángulo donde sus catetos son 400 raíces de 2 y 24 raíces de 2 kilómetros. Por lo tanto, podemos aplicar el teorema de Pitágoras que dice que h al cuadrado, que es nuestra hipotenusa, es igual a la suma del cuadrado de los catetos, 400 raíces de 2 elevado a la 2 más 24 raíces de 2 elevado a la 2. Los kilómetros los voy a omitir, ya sé que esta medida me va a dar en kilómetros, por lo tanto al final voy a escribir las unidades. El procedimiento es el siguiente, h a la 2 es igual, aquí nos quedaría 400 elevado a la 2 aplicando la propiedad distributiva de la potenciación, raíz de 2 elevado a la 2, más 24 elevado a la 2 por raíz de 2 elevado a la 2. Aquí podemos eliminar el exponente con la raíz y lo mismo acá, el exponente con la raíz. Nos quedaría h al cuadrado, sería 400 por 400, es lo mismo que multiplicar 4 por 4, 16, y aumentar 4 ceros, 1, 2, 3 y 4. Y si no, pues hacemos la multiplicación de 400 por 400 multiplicado por 2 más 24 a la 2, creo que lo hicimos ese cálculo por acá, 576 en nuestra hoja de operaciones, 24 por 24 nos daría 576 multiplicado por 2. Al multiplicar por 2 esto nos quedaría 320.000 más 576 por 2, pues bueno, 2 por 6, 12, 2 por 7, 14 y 1, 15. 2 por 5, 10 y una 11.156. Y luego eso sumando nos daría h al cuadrado es igual a 321.152. Entonces ya tenemos ahí ese número grande. Lo que hacemos es despejar h. Para despejar h calculamos la raíz en este lado de la igualdad y también calculamos la raíz a este lado de la igualdad. Por lo tanto aquí podemos eliminar la raíz con el exponente y nos queda h igual, bueno, aquí sería más o menos raíz. Recuerden que una raíz cuadrada tiene una raíz par, tiene dos raíces. En este caso una raíz cuadrada tiene dos raíces, una positiva y una negativa. Pero como estamos considerando el lado de una figura geométrica, los lados de las figuras geométricas siempre son positivos, no negativos. Por lo tanto, aquí vamos a calcular la raíz de ese número positivo. La raíz de ese número que sería un número positivo. Como es un número bastante grande, vamos a hacer lo siguiente. 321.152 vamos a descomponerlo en sus factores primos. Vamos a calcular la mitad. La mitad sería 160.576. Vamos a calcular la mitad a este número que sigue siendo par, sería 80.288. La mitad de este número que sigue siendo par, 40.144. Y la mitad de 40.144, 20.072. Sigue siendo par, la mitad 10.036 y la mitad 5.018. La mitad de 5.018 nos da 2.509 y este número no tiene tercera, no tiene séptima, tiene treceava y la treceava sería 193 y 193, este es un número primo, por lo tanto solamente tiene 193ava que sería 1. Entonces contemos los que es un número par de veces los números que se repiten. Entonces aquí se repite el 2, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 hasta ahí. Ese número par de veces me indica que es un cuadrado perfecto. O sea que lo puedo escribir este número como 2 a la 6 por lo que me sobra, que es todo esto. 2 por 13 y por 193.
Quiere decir que aquí solamente tiene raíz cuadrada exacta el 2 a la 6. Este 2, este 13 y este 193 van a quedar dentro de la raíz porque no se repiten, o bueno, al menos solo están una sola vez. En la raíz de 2 a la 6, pues me quedaría así, raíz de 2 a la 6 por raíz de todos los números que están acá, 2 por 13 y por 193. Entonces la raíz de 2 a la 6 podríamos aplicar esa propiedad, la voy a escribir acá, raíz enésima de a la m es igual a elevado a la m sobre n. Entonces aquí simplemente divido el exponente entre el índice y nos quedaría 2, 6 dividido entre 2, 3. Nos quedaría 2 a la 3 que nos daría 8, multiplicado por todos los números que quedan adentro. Y si se dan cuenta, 123 por 13 y por 2, o sea, estos 3 hasta aquí, el producto de esos tres números nos da el que está aquí, 5018. Nos quedaría que la hipotenusa es igual a 8. Esa es la longitud del camino, pues dejándolo en formato de raíz. Bueno, cuando tenemos un número de 4 cifras, o en cualquier caso, siempre vamos a tomar desde la última cifra, que en este caso el último dígito es 18, y vamos a dividir en grupos de a dos números, ¿sí? No importa si el primer grupo nos queda un número, pero en este caso nos quedaron dos números de a dos cifras, o sea, dos parejas de dos. Lo primero que hacemos a esto se le conoce como periodo, el primer periodo y el segundo periodo. El primer periodo buscamos un número que al multiplicarlo por sí mismo me dé cercano a 50. Ese número lo vamos a escribir acá en la raíz. Entonces buscamos en las tablas de multiplicar, 3 por 3, 9, 4 por 4, 16, 5 por 5, 25, 6 por 6, 36, 7 por 7, 49. Entonces, miren, 7 por 7, 49 y 8 por 8, 64. Estos son los que más se acercan, pero siempre vamos a coger el más cercano por debajo. Entonces, en este caso sería el 7. 7 por 7 serían 49. Ese 49 lo voy a escribir acá y se lo voy a restar a 50. Al restarlo nos daría, en este caso nos daría 1. Bajamos el siguiente periodo que es 18, lo escribimos aquí el 18, duplicamos la raíz que en este caso el doble de 7 sería 14 y tapamos una cifra aquí y dividimos 11 entre 14. Al dividir 11 entre 14 que está aquí no me alcanza, por lo tanto voy a colocar en mi raíz un 0. Ahí terminaría la parte entera de la raíz. Ahora vamos a calcular los decimales. Entonces, para calcular los decimales, tomamos el siguiente renglón, el doble de 70, que sería 140. Aumentamos dos ceros porque aquí ya vamos a calcular los decimales, colocamos la coma y dividimos 11.800 entre 140. Entonces, si quieren, pueden tapar una cifra acá, me quedaré 1180 entre 140. Pero entonces, si quiero hacer una división más sencilla, puedo tapar una cifra acá y tapar dos acá. Entonces, 118 dividido entre 14, pues más aproximadamente 8 por 14, 8 por 4, 32 nos daría 112. Posiblemente nos alcance a 8, a 9 se nos pasaría, entonces vamos a ensayar con el 8. Entonces, ¿qué hacemos con el 8? Lo escribimos acá en la raíz, también lo escribimos acá y lo multiplicamos por 8. 8 por 8 nos daría 64. Llevo 6, 8 por 0, 0 y 6 nos daría 6. 8 por 4, 32. Llevo 3. 8 por 1, 8 y 3, 11. Evidentemente, sí lo podemos sustraer a ese número. 10 menos 4, 6. Este nos quedó en 9. 9 menos 6 nos daría 3. Acá nos quedó en 7, 5. Y aquí nos quedó 0 y 0. Y vamos a calcular una cifra decimal más para ver si podemos redondearlo. Vamos a hacer solo con tres cifras significativas. Entonces aumentamos dos ceros, duplicamos el valor de la raíz que sería 8 más 8, 2 por 8, 16. Llevo una, 2 por 0, 0 y una, 2 por 7, 14. Sería 1416. Es como el doble de 708. Así, por 2, 2 por 8, 16, 2 por 0, 0 y una. 2 por 7, 14, 1410. Y hacemos lo mismo. Podemos tapar dos cifras acá y 3 en el otro. Y dividimos 53 entre 14. 53 para 14, pues si hacemos una multiplicación 3 por 4 nos daría 4 por 4, 16. 56 nos daría el multiplicar por 4, se nos pasaría. Entonces, por 3 nos daría 48, que es lo que nos va a alcanzar. Entonces aquí colocamos el 3 aquí, el 3 acá y por 3.
3 por 3 nos daría 9, 3 por 6, 18, llevo una, 3 por una, 3 y una 4, 3 por 4, 12, llevo una, 3 por una, 3 y una que llevaba 4. Y hacemos la sustracción, aquí nos daría 1, este nos quedaría en 9, 9 menos 8, 1, este nos quedó en 5, 5 menos 4, 1, este nos quedó, no, este sí quedó tal como está, nos daría 1 y nos quedaría 1. Aquí podemos seguir haciendo el proceso, duplicando, pero solamente vamos a utilizar estas tres cifras significativas con un decimal. Entonces, para redondear, miremos si este número nos dio mayor que 5. Como es menor que 5, pues no redondeamos. Por lo tanto, podemos decir, bueno, aquí nos faltaba kilómetros, podemos decir que 8 aproximadamente el camino mide multiplicado por 70,8 kilómetros. Bueno, hacemos la multiplicación, entonces 8 por 8, 64, 8 por 0, 0, y 6 que llevaba 6, y 8 por 7, 56. Corremos la coma a un lugar, y ese sería el valor aproximado del camino, 566,4 kilómetros. Entonces lo encerramos aquí y esa sería la solución a nuestro ejercicio. Hemos encontrado la longitud del camino, el área y el perímetro.